Estamos con el vicepresidente de la Cámara de Construcción, Luis Lumelo. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, hemos visto números oficiales que realmente preocupan, ¿no? 42% de la caída en la construcción. Sí, la verdad que son números muy preocupantes. 42, un poquito más, 42,2% de caída interanual, 30% en el trimestre, 14% contra febrero, marzo contra febrero. La verdad que estos números que son en definitiva que se toman por el consumo de materiales, de los principales insumos, el ISAC, el índice sintético de la construcción, tiene esa caída, pero cualquier otro índice que vos tomes que releve la actividad no desde ahora, pero te diría que desde agosto del 2023 vienen cayendo en forma continua. Y ni qué hablar de la mano de obra, ¿no? Es decir, y eso que nosotros tenemos el IARIC que mide la mano de obra registrada. En un sector como el nuestro, donde hay mucha mano de obra que no está registrada y que es inmedible, la verdad que cuando uno habla de julio a la fecha de 150.000 puestos de trabajo perdidos, en realidad deberían ser muchísimo más. Muchísimas más familias en esa situación. Que están viviendo esta situación. Bueno, el gobierno nacional decidió paralizar directamente la obra pública. El argumento fue, es un nido de corrupción. En realidad lo que se debería velar es por la transparencia en las licitaciones y reglas de juego claras, porque si no encontramos, no sé, corrupción en un hospital, le ponemos una bomba y desaparece el hospital. Pero el hospital se necesita y la construcción también, ¿no? Yo te diría que es una respuesta fácil. Es decir, es una excusa fácil más que una respuesta fácil. Porque ¿quién más que el presidente tiene las herramientas en caso de sospecha de alguna licitación con sobreprecio o lo que sea? ¿Quién más que él tiene las herramientas para verificar si esto es así o no, para confirmar o no ese tipo de sospecha? La verdad que poner un manto de dudas sobre toda la actividad no es lo adecuado. Es como cuando dicen, y me refiero, porque vos también lo sabes, los periodistas ensobrados. Son términos que engloban a demasiada gente. Se incurre en injusticia. ¿No? Y me parece que lo que debería haber hecho, si él tenía alguna duda, es justamente verificarlo. Tiene todos los elementos, como te decía, para poder hacerlo. Y en definitiva, esas obras ser las que de alguna manera la saque de presupuesto o encontrarle alguna otra solución, pero no parar el grueso de las obras. Aparte es imposible. En un año vamos a estar hablando... mira, yo siempre digo, realidad mata relato. Es imposible que el sector privado se haga cargo del 100% de la infraestructura que se necesita. Claro, Milei puso el ejemplo de Chile, donde dice los privados hacen las obras. Pero después desde Chile obtuvimos testimonios de empresarios que desmintieron esta aseveración. No es así, es en un porcentaje. Es en un porcentaje que no es menor. Cuando vos hablas que el sector privado te puede financiar del 15% de las obras, está hablando de un número muy importante que le permitiría al Estado o asignar esos fondos a quien más lo necesite o ahorrarlo, o hacer un ahorro. Lo que sucede es que para financiar ese 15% de infraestructura por el sector privado se falta capitales. Los capitales seguramente necesitan un marco jurídico que hoy no tienen y sobre todo confianza. Argentina de los últimos años, de las últimas décadas, no ha despertado precisamente confianza. Tenemos muchísimo. El último fue la participación público-privada para las autopistas en la época de Macri, que terminaron a las empresas involucradas tomando compromisos que después se desconocieron y llevándola, no te digo al borde de la quiebra, pero sí complicada financieramente. Ahora, Luis, desde el gobierno nacional hubo un corte, ¿no? Las obras que no estaban licitadas no se hicieron, las que estaban licitadas y con qué porcentaje de avance se continuaron. O hay obras donde de repente las máquinas viales quedaron a la orilla de la ruta. Así es, la pararon.
directamente pararon toda la obra sin tener en consideración lo que vos decís que es elemental. Una obra al 90% no es lo mismo que una obra al 10%, por lo que significa, por lo poco que significa terminarla, obras que por el peligro que significa dejarlas abiertas, obra porque su reinicio resulta mucho más caro que continuarla. No ha habido una evaluación, que es lo que nosotros pedimos, y ha habido un parate generalizado. Se está hablando, de acuerdo a datos que manejamos desde la Cámara Nacional, más o menos de 3.000, 3.500 obras paralizadas, y se ha dado un caso muy particular. Hacía muchísimos años que no había obras abandonadas. Las empresas, cuando hay algún problema o se ralentizan las obras, dejan sus obradores, dejan sus equipos, dejan sus serenos hasta tanto se retome. En este caso debo decirte que ante la falta de diálogo, la falta de llegada, la falta de definiciones, hay empresas que se fueron de las obras. Y hay una deuda de parte de la Administración Nacional con empresas de más de 300 millones de dólares aproximadamente, que es lo que nosotros cuestionamos, porque en definitiva puede haber más o puede haber menos dinero para financiar obras. Lo que no se puede es desconocer una deuda, sobre todo con un concepto liberal como el que... Claro, si hablamos de seguridad jurídica, de eso se trata, ¿no? Claro, es difícil pensar que vamos a financiar obras cuando nos están debiendo fortuna, claro. Así de simple. ¿Y no les han dado una hoja de ruta futuro? No, los funcionarios de segunda línea, los funcionarios con gestión a nivel secretarios, han hecho infinidad de planillas Excel con distintas alternativas. Obras que deben seguirse porque son indispensables, obras que deben seguirse porque tienen un alto porcentaje de avance, obras que deben seguirse porque hacen a la seguridad. Y esas planillas están en el más alto nivel, pero no han definido absolutamente nada respecto a cuáles se pueden seguir y cuáles no. Hoy está paralizada la obra pública a nivel nacional. Luis, gracias por haber venido. Un gusto. Ha sido muy amable. Gracias. Muy amable.